vamos a aprovechar estos espacios de la web para que entremos en relación de otra manera, cada uno desde sus casas o desde sus oficinas, yo desde mi casita tranquilo, para que le demos sentido a estos encuentros, un sentido humano, un sentido que nos permita la transformación de la vida cotidiana, para que sea algo muy sencillo que nos permita posteriormente a través de las preguntas un diálogo directo. Bien, la cuestión de sentido tiene sentido, porque el sentido de la vida, el propósito de la vida, no es algo solo trascendente, no es algo que se relaciona por allá con una quinta esencia misteriosa, sino que es algo profundamente cotidiano, también algo profundamente personal. No podríamos hablar de un sentido de la vida trascendente y en abstracto, sino que hay que contextualizarlo, porque ese sentido es significado. Y el significado lo reconocemos en función del contexto, en función de la estación de la vida que estamos viviendo. El sentido de la primavera no es el del verano o el del invierno. El sentido del átomo de hidrógeno no es el sentido del átomo de uranio. Cada cosa tiene un significado y realmente el asunto del sentido se relaciona con el asunto de lo significativo. Y lo significativo se relaciona especialmente con el aprendizaje. Si dijéramos como punto de partida que vivir es aprender, que vinimos a aprender, que todo tiene sentido en función del aprendizaje, que también el fracaso y el error tiene un sentido, que tiene un sentido la luz como la sombra, que tiene un sentido el nacimiento como la muerte, que también posiblemente tiene un sentido la enfermedad, porque siempre detrás de la enfermedad hay un significado, hay una lección pendiente. Si nosotros pudiéramos decir que el sentido también es una dirección, no solo un significado, sino una dirección que señala un propósito, pero que ese propósito no es un propósito universal, no lo es el de todo el mundo y que cada uno de nosotros tiene un propósito. Si pudiéramos sentir que el sentido de la vida no es algo externo que se nos reclama, sino que es algo profundamente personal, interno que nosotros podemos dar. Y concluir con todo esto, que el sentido de la vida es dar nuestra propia vida, es dar de nosotros, de aquello que somos, es dar de nuestro ser. Y así empezar a encontrar un propósito y un sentido que es diferente a aquel que concebíamos en la práctica de la vida cotidiana. Pudiéramos decir que tiene mucho sentido el placer, claro que el placer tiene mucho sentido. Vivir para el placer es una cosa, a lo mejor es algo que nos lleve a la destrucción, porque más placer no implica más sentido ni más felicidad. Frecuentemente lo que implica es, al contrario, dependencia, pero podríamos cambiar el sentido, la dirección de nuestra concepción y decir, si en lugar de vivir para el placer, nosotros tuviéramos el infinito placer de vivir y pudiéramos consagrar el placer a la vida, pudiéramos consagrar nuestro trabajo a la vida de tal manera que no hagamos del sentido de la vida el trabajo, sino que convirtamos el trabajo en aquello que dignifica, que redime nuestra vida, que le da un sentido más profundo a nuestra vida. Si pudiéramos encontrar que el sentido de la vida no es solamente algo, una dirección externa, sino que es algo que podemos volcar al interior para cualificar nuestra propia vida. Y en ese sentido podríamos decir, por ejemplo, que el sentido de la vida no son los conocimientos, ni tener muchos conocimientos. Tener muchos conocimientos, obviamente, es una herramienta fantástica, pero a lo mejor muchos conocimientos ya los vamos a obtener a través de la robótica, de la inteligencia artificial, de la misma manera que pudiéramos pensar en un momento dado que el sentido de la vida es adquirir muchas destrezas, ser muy diestros,
de tal manera que podamos modificar nuestro mundo cotidiano de una manera efectiva y transformarlo. Pero también vamos a ver cómo los conocimientos y las destrezas no son suficientes para la realización. Que la realización tiene relación con la felicidad y no solamente con el éxito. Que la relación no es un asunto cuantitativo, no es cuánto. Ni siquiera es un asunto que se relaciona con el dónde o con el qué, que es aquello que estamos realizando, sino que se relaciona con el sujeto que se realiza, con nosotros mismos, contigo mismo, con tu actitud. Y aquí descubrimos algo esencial, y es que el sentido de la vida se relaciona con el ser, con su actualización, con tu actitud, con aquello que mueve internamente la vida, con el motivo de vivir. Y ese motivo llena la vida de propósito, pero el propósito no es exterior. Ese propósito está naciendo de ti, está naciendo de adentro, porque en última instancia, a través de ese sentido de vivir que se cualifica internamente a través de la actitud, tú descubres una cosa maravillosa, y es la libertad. No tenemos libertad de elegir este cuerpo, ni este genoma, ni estas moléculas que tenemos como instrumento, ni siquiera nuestra familia. Tal vez no tuvimos oportunidad de elegir en qué país íbamos a vivir, ni de qué cultura hacíamos parte. Hay muchas cosas que nos son dadas, pero nuestra libertad consiste en cómo vivimos esas cosas. Ya tenemos la materia prima. Hemos heredado de la evolución una materia prima preciosa, en ocasiones puede ser oro o plata o platino, digámoslo así, o marfil. Lo que importa no es tanto la materia prima, lo que importa es la escultura que tú elaboras con la materia prima. Lo que importa es una construcción interna, y esa construcción interna es tu carácter. El sentido de la vida es construir tu carácter. Ese carácter va a ser la obra de arte de tu vida, va a ser a tu imagen y semejanza, va a ser tu misma hechura. Es allí donde vas a manifestar la libertad, donde vas a manifestar ese prodigioso aprendizaje interno, que no solo es el aprendizaje del intelecto y del conocimiento, sino que es especialmente el aprendizaje del corazón, el aprendizaje del sentir. Podemos decir que el sentido de la vida es generar un viaje interior. Y ese viaje interior es un viaje que en última instancia nos proyecta hacia afuera, pero nos regresa hacia nosotros. La vida es un viaje del centro al centro, del corazón al corazón. Es un viaje de uno, hasta uno mismo, y en ese viaje se desarrolla un maravilloso encuentro. Es que nos encontramos con nosotros, y al encontrarnos con nosotros, nos encontramos con nuestra integridad, no hecho de partecitas, sino de esa totalidad y esa integridad que corresponde a nuestro campo físico, a nuestro campo emocional, a nuestro campo mental, a nuestros sueños, a nuestras esperanzas, también a nuestra dimensión espiritual. Y empezamos a comprender que el sentido de la vida es la unidad, pero una unidad muy especial. Es una unidad en la que alcanzamos integridad. Y esa integridad nos permite descubrir la unicidad. Y la unicidad consiste en que somos únicos, en que somos irrepetibles, en que estamos aquí para completar este proyecto maravilloso de la creación, que estamos aquí para completar todo lo otro y a todos los otros, pero eso ocurre cuando somos completos. Y cuando somos completos o íntegros tenemos salud, pero esa salud implica que nuestra unicidad está hecha de las relaciones que tenemos con nosotros. Y esas relaciones que tenemos con nosotros, ese es el sentido del mundo. Este es un mundo relacional. Vinimos a relacionarnos, y a través de esa relación vinimos a aprender, y a través del aprendizaje vinimos a saber
que aprender es más que conocer, que aprender es comprender, y que cuando comprendemos hacemos el viaje unificando el intelecto y la intuición con el sentir del corazón. Y cuando conectamos esas dos corrientes, la corriente del intelecto y la corriente del amor, nosotros realizamos una unificación que nos permite descubrir también algo maravilloso, que es la interdependencia, la esencia de la genuina libertad. Cuando dependemos de algo, de la rutina, de hábitos, cuando no nos renovamos, cuando no nos reinventamos, cuando no encendemos nuestro corazón desde adentro, cuando no podemos cambiar nuestras actitudes y estamos allí aprisionados en un mundo gris y repetido, entonces no nos podemos realizar, no nos podemos comprender por qué no hemos desarrollado esa interdependencia de todos los aspectos de nuestra vida. El corazón depende de la cabeza depende de los pies para su transporte. Todos los sistemas orgánicos son sistemas de interdependencia. Pero viene algo maravilloso y es el otro, son los otros. El sentido de la vida es la constitución de ese nosotros, constituido o hecho de pura reciprocidad, de ese diálogo compartido en el que yo me afirmo en los otros que se afirman en mí mismo, en el que yo encuentro relaciones de interdependencia, no de dependencia, no solo de independencia, sino de interdependencia. Esas relaciones de interdependencia no solo no niegan mi individualidad, sino que la afirman como una individualidad única y original, como unicidad, y empezamos a encontrar que el sentido de la vida a través del aprendizaje es precisamente la libertad. A través del aprendizaje nosotros nos liberamos. Y ese proceso de liberación que consiste, el aprendizaje, es un proceso de renovación permanente. Proceso que no solo es inherente a la vida humana, porque si comprendiéramos toda la gran cadena de la vida, la cadena de la evolución, la veríamos como eslabones de interdependencia conectados a través de un prodigioso proceso de aprendizaje. Y en ese proceso de aprendizaje pues encontramos que el sentido de las partículas es unirse formando el universo de un átomo, que también la vida atómica tiene sentido. El sentido de los átomos es unirse conformando moléculas que a su vez conforman células, cuyo sentido es unirse cooperativamente en tejidos que van a formar órganos, sistemas orgánicos, organismos, sociedades, comunidades, civilizaciones enteras. Entonces vemos un proceso muy bonito que nos ayuda a descubrir el sentido mismo de la evolución. Y ese proceso es un prodigioso proceso de fusión. Es un proceso de unificación. El sentido de la vida es la unidad, y en ese proceso de unificación, no solo al interior, sino de unificación con mi hermano, con mi amigo, con la gente que hace parte de mi cultura, con mis colegas, con seres humanos de otros lados, en ese proceso maravilloso en el que nosotros vamos construyendo una bella unidad a partir de la diversidad, descubrimos que el sendero de la evolución es un sendero de fusión, pero aquí la gran paradoja, y es que la fusión produce liberación. Si nosotros miramos ese proceso que nos da la vida en la Tierra, por la cual dos átomos de hidrógeno se unen y forman uno de helio, en esa fusión hay una gran liberación, la liberación de la energía que permite la fotosíntesis y la vida en la Tierra. Si nosotros viéramos ese prodigioso proceso a través del cual la planta une el cielo con la tierra a través de dos polaridades aparentemente opuestas, el geotropismo que busca la tierra y la sombra, y la búsqueda de la luz, ¿sí? La fotosensibilidad de la planta que la lleva a elevarse
a florecer y a fructificar y a hacer la fotosíntesis desde las hojas, nosotros tenemos a través del tronco ese bello símil del propósito de la planta que está uniendo el sol con la tierra, pero no solo que está uniendo el sol con la tierra, sino que esto tiene un propósito y un sentido profundo, y es servir. ¿Para qué sirve la planta? Para servir los otros reinos de la naturaleza. ¿Para qué sirve algo cuando nos preguntamos por esa cualidad de servicio que algo puede dar? Estamos hablando de su sentido, de su quinta esencia. ¿Has dado la vida hoy? ¿Has dado lo mejor de ti? ¿Has servido? Eres un puente entre tu conocimiento y tus destrezas, un puente representado en tu actitud, en tus actitudes, en tus motivos, en tu humanidad, en tu propio corazón. Eres un puente entre los reinos de la naturaleza y ese cuarto reino que llamamos el reino de la humanidad. Eres un puente entre los opuestos para revelar su complementariedad. Eres ese punto de encuentro que representa un ser humano, porque todos nosotros como seres humanos somos un punto de encuentro. Este es un universo de relaciones. La esencia del universo es la relación. Vinimos a aprender, sí, pero vinimos a aprender en una escuela de relaciones y específicamente las nuestras son precisamente relaciones humanas. ¿Y qué es lo que vinimos a hacer? A aprender el arte de relacionarnos con nosotros. Y obviamente viene la crisis, y viene la crisis noógena o la crisis de sentido. Afortunadamente llega esa crisis, porque la crisis de sentido es una crisis de cambio de dirección en la vida. Es una crisis que nos hace entrar en inmersión, ir desde la superficie hacia la profundidad. Es una crisis que nos revela muchas veces que no bastan con las cantidades. Es una crisis que nos revela que muchas veces aquello que nos sobra es una evidencia de lo que nos falta. Es una crisis que nos permite salir de la máscara, del mundo de las apariencias, del mundo de la vanidad, del mundo externo y superficial, y penetrar en ese mundo interno, el mundo del ser, el mundo de los propósitos, el mundo del sentido, el mundo que va más allá de los sentidos, el mundo de la serenidad, el mundo del genuino amor, ese amor que te renueva internamente, ese amor que te hace nuevo permanentemente, ese amor que te ordena, que genera cohesión entre los distintos aspectos de tu vida, ese amor que se renueva cuando lo entregas y haces el vacío, ese amor que haciendo el vacío de nuevo te regresa a la plenitud, y así vamos entonces descubriendo que el sentido de la vida es la unidad, pero la unidad es la integridad entre cosas muy diferentes. La unidad es la integridad entre lo que inicialmente creíamos que eran pares de opuestos para revelar su complementariedad. Y un día descubres que el sentido de la vida es muy sencillo, porque el sentido de la vida se te revela en cada instante, se revela en presente, es revelado por tu presencia, que ese sentido de la vida es aquello que te permite descubrir tu ser, el ser sencillo, bello, armónico, el ser humilde, el ser que tiene una esencia leve, el ser que se inspira, el ser que respira, el ser que es fluido, que es flexible, que es auténtico, el ser desnudo. Y cuando descubres en ese interior el ser desnudo, cuando descubres en presente tu presencia, sabes una cosa esencial, que tú eras el sentido, que el sentido de la vida es el que tú le das a la vida cuando puedes dar lo mejor de ti mismo desde el ser, que el sentido de la vida es proyectar tu esencia a tu existencia,
que el sentido de la vida es proyectar lo mejor de tu ser a tu hacer, que el sentido de la vida es que toda esa periferia de nuestros roles o funciones externas, ser médicos, ser padres, ser madres, ser expertos, ser artistas, ser maestros en muchas cosas, ese sentido no es el rol, sino el ser que cualifica el rol. Es tu humanidad la que cualifica tus destrezas, es la humanidad que hay en ti la que está cualificando tus conocimientos, es eso que le da la calidad única de tu vida a la vida, de tal manera que el sentido de la vida es que tú des desde el único espacio, tiempo, desde el cual nada nunca puedes perder, desde ese espacio-tiempo interior de una conciencia en que ya no existe el temor, porque existe la genuina identidad, y esa identidad es esa unidad que está conformada o cualificada por una corriente de amor. El sentido de la vida, en conclusión, es dar lo mejor de ti, y das lo mejor de ti cuando amas, pero amas cuando realmente te amas, cuando te aprecias, cuando te valoras, cuando no pones ninguna condición para darle el valor real a tu ser, y cuando comprendes algo esencial: en el ser que eres, en el ser que somos, nada nunca se puede perder, ni siquiera la vida, porque la gran cadena de la evolución es una corriente continua antes y después de la vida, en la vida, en este instante, el ser. Es eso, es aquello que le da el sentido a tu vida, y realmente cuando nosotros damos la vida, damos lo mejor de nosotros, cuando hacemos el vacío, cuando nos entregamos, en ese momento triunfamos, en ese momento alcanzamos la plenitud. Es la ley del corazón. Yo digo que el sentido de la vida es como el sentido del corazón que late a cada instante, y en cada instante se da pleno sin reservar ni una sola gota, y haciendo el vacío se llena de nuevo, alcanza su lleno, alcanza su plenitud, de tal manera que el sentido de la vida es respirar. Si en este momento pudiéramos expirar, terminar esta respiración, hacer el vacío, entonces automáticamente la inspiración. Si en este momento nosotros pudiéramos terminar este día, realmente terminarlo, completarlo, seríamos completos. Si nosotros pudiéramos hacer bien hecho aquello que hacemos, no toneladas de carbón, sino una chispa de diamante, algo único que es lo que corresponde a la realidad de nuestro ser, nuestra vida se llenaría de sentido. Si nosotros consideráramos que no hay tantas cosas para hacer, que simplemente hay que ser, y al ser, en el hacer, nosotros estamos conectando esencia y existencia, y estamos sirviendo. Si por último pudiéramos comprender que el sentido de la vida es servir, que servir es poner el amor en movimiento, que puedes servir aunque estés enfermo, que puedes servir aún en el lecho de la muerte, porque si esta muerte contribuye a que todos los seres y las cosas puedan dialogar de una manera armónica, porque tú estás aceptando y estás haciendo esa transición conscientemente, porque si yo puedo ofrecer este dolor, si puedo ofrecer esta enfermedad, si puedo ofrecer este trabajo, si puedo ofrecer aquello que soy, aquello que hago, a quien se ha ido, a quien ya murió aparentemente, o a quien abandonó el cuerpo, cambiando su modo de presencia. Porque si yo puedo cerrar los ojos y saber que el sentido de aquel que se fue no se ha perdido, porque aún está presente en mi corazón, en mi memoria, en mi campo electromagnético, en cada una de mis células. Si yo pudiera saber que cada mañana puedo florecer para aquel que nos dejó, papá, mamá, el abuelo, aquel ser querido,
que se fue de su cuerpo, entonces comprenderíamos que podemos florecer para ellos. Vivir es amar, amar es florecer, florecer es revelar la belleza de la vida y eso concierne a la realización. El sentido de la vida es realizarse, pero realizarse es vivir de verdad, ser de verdad, vivir en la realidad, no en el mundo de la ilusión. Y vivir en la realidad es comprender que podemos aprender de todas las cosas, que podemos aprender las lecciones que vinimos a aprender, que todas las cosas son nuestro maestro. El pájaro que canta, el fracaso, el éxito, la caída, la lluvia, el amanecer, el atardecer, esta enfermedad, este dolor, esta felicidad, todas las cosas son nuestros maestros y cuando nosotros podemos ser aprendices, genuinos aprendices, podemos ser felices. Y cuando podemos ser felices, alcanzamos la realización. Nos realizamos cuando aprendemos y el proceso de la vida es uno de aprendizaje continuo. Pierdes el sentido de vivir cuando te repites, cuando no te renuevas, cuando dejas de aprender. Bueno, que esta sea una cordial invitación para que en el nacimiento, en el momento de la muerte, en la celebración, en el duelo, en cada uno de los momentos de la vida, llevemos nuestra atención conscientemente para que el aprendiz que en nosotros vive aprenda a liberarse a través del proceso de aprendizaje y para que no estemos condenados a repetir las lecciones no aprendidas. Muchas gracias, es lo que yo tenía para decirles. Es un tiempo corto, pero ahora viene el campo de las preguntas y en lo que podamos ayudar con mucho gusto. No solo a pesar de la adversidad, sino por la adversidad, ¿no? La adversidad nos está templando, ¿sí? Aquel que niega la adversidad, niega el mejor de sus maestros. Aquel que niega el fracaso, se está perdiendo la oportunidad más grande del aprendizaje. Aquel que niega su sombra, no puede reconocer su luz. Recordemos que lo que, como decía el poeta Luis Bernardés, que a mí me encanta, ¿sí? Lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Es decir, que cuando tú reconoces la tierra de tus sombras, la tierra de tu conciencia profunda, la tierra de tus errores, la tierra de tus impulsos, la tierra de Eros, realmente estás redimiendo esa tierra a través de la cual puedes ascender en una savia que luego te lleve a florecer. Así que lo que tienes de florido, lo que se realiza en ti, también viene de la profundidad de tu inconsciente, de tu sombra y de tus impulsos. Es bien especial porque yo me he encontrado muchas personas que se realizan en el lecho de la muerte, muchas personas que se sanan a través de un cáncer, por ejemplo. A ver, son todos esos significados, pero tendríamos que simplificar el asunto. Simplificarlo quiere decir no hacerlo tan trascendente, hacerlo más cotidiano, más nuestro, más presente, más a nuestro alcance. Así que es posible que el sentido de la vida vaya cambiando, el propósito de la vida cambia. No puede ser lo mismo el sentido de un niño que el de un adolescente, que el de un maestro de filosofía, que el de un maestro espiritual o el de un científico. Es posible que cada quien tenga que cumplir su parte. Hay algo esencial. El sentido de la vida tiene una esencia y se llama responsabilidad. La responsabilidad es nuestra cualidad humana por excelencia. Yo le puedo pedir responsabilidad a mi hermano o a mi hijo o a mi compañera, pero yo no le puedo pedir responsabilidad a mi perro.
esa capacidad de responder es la capacidad de asumir tu parte, aquello que te corresponde, no que te eches el mundo a cuestas, porque pudiéramos decir que el sentido de la vida es echarse el mundo a cuestas y es cambiar el mundo. Recordemos a Gandhi, no, el sentido de la vida es que tú seas el cambio que propones para el mundo, porque cuando tú cambias, cambia el mundo. Y ese cambio, recordémoslo, depende no de tus conocimientos, sino de tu aprendizaje. Y tu aprendizaje es comprensión. Y cuando esa comprensión, que tiene una alquimia muy bonita, ¿sí? El sentido de la vida, la comprensión, es la asociación del amor y el intelecto, es amor exigente, es amor con discernimiento. Eso es la ciencia de la compasión, y la ciencia de la compasión es la ciencia de la atención amorosa y del servicio. Nuevamente decimos, es tan simple como decir, vivir es servir. ¿Para qué sirves? ¿A quién sirves? ¿Has servido hoy? ¿Has dejado pasar tu luz hoy? Entonces tu vida hoy se ha llenado de sentido, un sentido trascendente porque has servido a la humanidad, porque has servido al universo, porque te has servido a ti mismo, y un sentido inmanente porque te has completado, y al completarte te has hecho íntegro, te has sanado. La genuina sanación no está hecha de tantas cosas que tú recibes, está hecha de esa quinta esencia de tu vida, de lo mejor de tú mismo que tú puedes entregar a la vida. Esto me acuerda de una mujer muy linda. Esa es una compañera sintergética, una mujer hermosa. Ella era una enfermera alemana que yo la recuerdo y la veo sonreír en mi corazón. Yo creo que la gente no se va, que se queda de una manera tan bella en nosotros, que yo siempre le agradezco esa vivencia. Esta mujer tuvo un cáncer que se hizo metastásico, un cáncer terminal, estaba llena de metástasis, estaba muy, muy debilitada, ya había perdido peso, estaba caquéctica, pero además de eso tenía un dolor tremendo, un dolor insoportable. En un momento, esta mujer, en su proceso, se dio cuenta de algo. Hablamos mucho y se dio cuenta de algo, que ella tenía un cuerpo, pero no era su cuerpo. Que ella tenía dolor y emociones, pero no era su dolor ni sus emociones. Que ella tenía pensamientos, pero no eran sus pensamientos. Que ella era un habitante interior, alguien que ocupaba su cuerpo, alguien que empleaba el instrumento de sus emociones y de sus pensamientos, pero se identificó con aquello que era, con el ser, llamémoslo el alma o el espíritu o la corriente profunda de la vida o Dios o el campo cuántico. De todas maneras, ella accedió a ese nivel de conciencia. Para mí fue maravilloso, y fue maravilloso por verla sonreír y verle sus ojos brillantes de felicidad a pesar de que se estaba muriendo, a pesar del dolor y de alegría, y confesarme como una niña me decía: Jorge, yo nunca he sido tan feliz, y además de eso, celebrar su muerte a pesar de su dolor, a pesar de su cáncer, a pesar de las dificultades que tengamos en la vida. Nosotros podemos elegir algo, es nuestra actitud. Es el caso de Víctor Frank. Todos sabemos que Víctor Frank estuvo en el campo, en los campos de concentración, que fue un superviviente extraordinario de campos de concentración, y que nos revela una cosa maravillosa, ¿sí? La única diferencia entre los supervivientes extraordinarios y los otros fue su actitud hacia la vida, esa actitud hacia la vida, la actitud hacia la enfermedad, la actitud hacia la muerte, hacia el dolor, hacia el destino. Es la libertad humana esencial. Esa nadie nunca te la puede quitar. Tú puedes tener dolor,
pero puedes escoger cómo vives el dolor. Lo puedes vivir con dignidad, lo puedes vivir como un aprendiz por difícil que sea, o lo puedes vivir huyendo del dolor, luchando contra el dolor, convirtiendo el dolor en sufrimiento. Podemos decir que el sufrimiento no es necesario, el dolor sí es necesario en la vida. El sufrimiento es una opción y esa opción es resistir, huir del dolor, negarse a aprender la lección del dolor, pues nos puede conducir al sufrimiento innecesario. Esto significa también que para dejar de sufrir a lo mejor necesitemos opioides o necesitemos analgésicos o todas las ayudas de la medicina, eso también es cierto, pero que hay un asunto de conciencia interno que es bien importante reconocer. A pesar de nuestras limitaciones, nosotros podemos elegir la manera como la vivimos y realmente la vida pone a nuestra disposición muchas cosas que no podemos elegir, pero nuestra actitud, ese móvil interno, eso que cualifica la vivencia, que cualifica lo que estamos viviendo, por ejemplo, en una enfermedad terminal, es siempre nuestra opción, es siempre nuestra elección. A ver, muchas gracias por la pregunta. Esa pregunta sí que tiene sentido. Esa es una pregunta bien compleja, cada vez menos compleja en términos de la neurociencia, de la psicología emergente, porque cada vez nos damos cuenta que es perfectamente posible acceder no solo a través del psicoanálisis o algunas técnicas de psicología profunda, acceder al inconsciente personal, acceder a aquella fase de la conciencia que ya literalmente se ha convertido en un programa celular. Y aquí tenemos una cosa muy especial. Si nosotros vemos nuestro portentoso desarrollo hacia el sistema nervioso central, por ejemplo, si nosotros vemos nuestro portentoso desarrollo cultural, nos damos cuenta que ese desarrollo tuvo como antecedente un día en que nacimos al movimiento, empezamos a movernos, nos liberamos de nuestras raíces, obviamente yo lo estoy pintando como una caricatura, pero es un proceso de millones de años, fantástico, ¿sí? En un momento dado resultamos moviéndonos, pero para podernos mover en el reino animal necesitamos desarrollar un embrión de sistema nervioso y enos aquí que hemos desarrollado nuestro sistema nervioso central, que es una especie de movimiento complejo, interiorizado, digamos que el cerebro es una interiorización del movimiento y que el movimiento es una exteriorización del sistema nervioso central. Pero tanto el movimiento interno como el movimiento externo representan fases de la conciencia. Una conciencia profunda, más o menos inconsciente, y una conciencia más, digamos, más consciente, más elevada si se quiere, aunque esto no es una cuestión de jerarquía, ¿sí? Cuando nosotros podemos unir nuestro pensamiento, nuestro movimiento y nuestro sentimiento, estamos integrando todas esas facetas de la conciencia y podemos acceder a los niveles de conciencia más profundo. Cuando nosotros elaborando cierto tipo de movimiento, cierto tipo de integración, que no solo se da en las manos, sino que se da en su correspondencia a nivel del sistema nervioso central, generamos el movimiento y generando el movimiento generamos el pensamiento y el sentimiento. Cuando repetimos un pensamiento semilla, ¿sí? Un pensamiento semilla es, por ejemplo, no tengo que ser perfecto ni mejor cuando soy el que soy único, soy original y soy auténtico. Un pensamiento semilla puede ser mi vulnerabilidad es mi fortaleza, fluyo como el agua y no me rompo como el cristal. Un pensamiento semilla puede ser diciéndolo a quien se va, hoy voy a florecer para ti, voy a dedicar lo mejor de las acciones de mi vida. Pues ese pensamiento como una semilla, si es pronunciado con el correcto sentimiento, va a germinar desde lo más profundo del inconsciente, cambiando las pautas interiores. Hoy estamos naciendo a una verdadera revolución en cómo aquellos niveles de conciencia que se han convertido ya en nuestros programas celulares, a eso lo llamamos epigenética, es decir, cómo nuestras creencias,
cómo nuestros miedos, cómo nuestro síndrome de shock postraumático, nuestros traumas tempranos están determinando nuestra fisiología y hasta la manera como se expresan nuestros genes. Ya hoy sabemos que es perfectamente posible llegar y abordar esas pautas de conciencia profunda, pero lo más maravilloso es que sabemos que ahí todos podemos ser gestores de nuestra salud, todos podemos ser nuestros propios médicos, todos podemos aprender a sanarnos, lo que no quiere decir que desechemos la medicina, que es un avance fantástico, el avance de la ciencia y de todas las ciencias y medicinas alternativas. A mí me parece maravilloso como oportunidad. Pero si nosotros pudiéramos aprender a gestionar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras creencias, y aprendiéramos que creer es crear, que aquello que creemos, aunque sea una creencia falsa, se está inscribiendo en nuestro cuerpo y se está convirtiendo en nuestra fisiología. Cuando aprendemos a cambiar nuestros sistemas de creencia, nuestras programaciones, entonces por primera vez vamos a tener la gestión de nuestra salud, vamos a ser gestores de salud, creadores de salud. Y aquí viene algo muy importante que nos puede servir a manera de conclusión. Es que el ser humano es un creador. Nosotros vinimos a crear y a recrear nuestra propia vida, vinimos a participar del proceso de la creación, el acto mayor de la realización, aquello que le da mayor sentido a la vida, aquello que aporta más integridad y más felicidad es el arte de crear. Por eso nosotros decimos, la humanidad se relaciona con el arte. La medicina, mucho más que una ciencia, después de miles de años, sigue siendo el arte maravilloso de sanar. Y esa medicina de sanarnos a través del empleo de nuestra propia conciencia es el arte sagrado que seguramente nos va a permitir ser creadores de salud. A ver, los vacíos son una, una maravilla, sí. Uno no llena vacíos porque el vacío es vacío de ti, es vacío de uno mismo, ¿sí? Entonces uno tiene vacío de amor y quiere y cree que es que hay que llenarlo afuera, ¿no? Eso no se puede llenar afuera. Realmente se llena de ti misma. El problema de la vida no es si nos falta, no, realmente el problema de la vida es lo que nos sobra. Generalmente los problemas, las grandes enfermedades, las enfermedades crónicas, no son tanto en el mundo de hoy enfermedades carenciales, son enfermedades por exceso y por exceso de identificarnos con el vestido, con la apariencia, pues nos vestimos de harapos y nos confundimos con un mendigo, pero tú no eres un mendigo, no puedes ser un mendigo del amor. Es rescatar tu identidad, tu autenticidad, y eso significa, antes que nada, llénate de ti, y llénate de ti, eso significa, en primer lugar, acéptate como eres, ¿sí? Ni mejor ni peor, exactamente como eres, ese es tu punto de partida. Donde no hay aceptación, no hay posibilidad de transformación. En segundo lugar, reconócete, vuélvete a conocer, nace de ti mismo. Reconocerse es un renacer desde el propio corazón. Digamos que es la historia maravillosa del segundo nacimiento. Un día nacimos de la matriz materna, pero hay un día maravilloso en que nacemos desde adentro, desde nosotros, desde nuestro propio corazón. Ese es el reconocimiento. Entonces, la reconnaissance, que es la naissance, es volver a nacer a esa esencia que hay en tu corazón. Y una vez que tú te aceptas y te reconoces, entonces descubres algo maravilloso, es que te amas sin ninguna condición. Y cuando estás llena de amor, haces el vacío, es decir, que das lo mejor de ti misma, y en ese dar lo mejor de ti, te divides para multiplicarte, restas para sumar. Eso quiere decir que es
dando como se recibe, es dividiendo como se multiplica, es restando como se suma. No hay que llenar nada desde afuera, hay que darlo todo para alcanzar la plenitud de ese vacío interior, pero ese vacío interior tiene un habitante interior, que es tu presente, tu levedad, tu presencia, tu espíritu, digámoslo así, tu alma, aquella que tú eres allí. No puedes mendigar nada del mundo, allí no tienes dependencia, allí te sumerges en un universo maravilloso que es el de la genuina libertad, y esa genuina libertad es la interdependencia. Esa interdependencia te saca del demonio del separatismo, no te tienes que separar de nada ni de nadie, ¿sí? Cuando pretendes separarte, lo que no sabes es que te estás separando de ti misma. Maravillosa pregunta. Sí, aquí nos podíamos quedar el resto de la noche, pero yo voy a tratar de ser sintético porque es maravillosa. En esa pregunta realmente está el contenido de todo el seminario. Primero, el amor es producto de la interdependencia, ¿sí? Porque en el amor nos encontramos y en el amor, al interdepender, al reciprocar, al establecer una relación de ida y de venida, nace entre nosotros algo. Hacemos el amor y tenemos el hijo, pero no es solamente el hijo de carne y sangre, sino que cuando nos relacionamos desde la interdependencia del amor, cuando nos apreciamos y nos consideramos, siempre nos renovamos, siempre salimos fortalecidos. Hay algo nuevo que florece entre nosotros. Alguien decía, cuando hay dos en mi nombre, allí estaré yo, ¿no? Ese nombre es el eterno nombre del amor, y ese amor tiene una característica muy especial. El amor es respetuoso, es exigente, es tolerante, ama la diversidad, renueva, completa, ordena, embellece, genera armonía. Es decir, que el amor en última instancia libera. El amor tiene una esencia y es liberador. Cuando nosotros hablamos del amor como el enamoramiento que genera condicionamiento, exigencias y dependencia, pues eso es enamoramiento, ¿no? Eso es acostumbramiento, eso digamos que es una emoción de plexo solar que te lleva a la posesión y a afirmarte en el territorio del otro como si el otro fuera tuyo. Eso es totalmente injusto y lleva a catástrofes, a invasividad en el amor. Pero cuando hay un genuino amor que parte del reconocimiento del otro, y ese reconocimiento del otro es posible porque yo me reconozco, entonces se produce algo maravilloso. Y es que el amor es profundamente liberador, el genuino amor que viene de una interdependencia armónica tiene una consecuencia maravillosa que es la libertad. Y es maravilloso porque en esa interdependencia yo salgo mejor de lo que entro al amor. Tú sales mucho mejor. El amor nos renueva de tal manera que aquí hay una propuesta que llena de sentido de la vida. No permitas que nadie se vaya de ti sin irse mejor de lo que a ti llegó. Les mando un abrazo. Espero que nos sigamos viendo con alguna periodicidad. Estuve muy contento sintiéndome acompañado por todos ustedes, así que me los llevo al corazón, estoy en su corazón, y qué bueno que entre todos podamos desde adentro, 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 construir un mundo lleno de sentido, un mundo donde amemos para la libertad.